Ya, listo. La grabación se acaba de iniciar. Voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Buen día a los que se están uniendo, ¿sí? Buen día. Buen día, Alexander. Por favor, confírmeme si pueden ver la pantalla, chicos. Sí se ve. Genial, buenazo. Bien, bien, ahora nos corresponde ver la semana número 13. La semana pasada vimos corazón, ¿no? Y ahora tenemos que ver, ¿no? El sistema vascular que comprende, no se olviden, las venas y que comprende las arterias. ¿Ya? Y también vamos a ver un poquito de inteligencia artificial, que es un nuevo tema que les han puesto, que es bastante interesante, ¿no? Pero corto, ambos son cortos, no se preocupen. A ver. He visto en principio de que no les ponen las técnicas o sea, todas las técnicas que se utilizan en sí, ¿ok? Pero vamos a empezar con esas de forma breve, ¿ya? Porque de una les mandan a los métodos intervencionistas invasivos como tal. Sin embargo, no les dan otros métodos bastante importantes que deben conocer, que ahora los vamos a mencionar, ¿ya? En principio, como radiología convencional me refiero a una radiografía. ¿Ya? ¿Puedo yo utilizar la radiografía para analizar los vasos sanguíneos? Sí puedo utilizarla, ¿ya? Pero puedo utilizar una radiografía con contraste. También lo puedo utilizar y esos ya son métodos intervencionistas. Pero si hablamos de una radiografía convencional, ¿ya? Realmente para analizar los vasos sanguíneos va a ser muy pobre. Ya, como ven, estos son todos los tipos de radiografía que podemos tener. El arco en C que se utiliza o sea, que utilizan, por ejemplo, los médicos radiólogos intervencionistas en el quirófano, ¿no? Para sacar radiografías, ¿ok? Donde recuerden que lo que más vamos a evaluar en una radiografía convencional de tórax va a ser el corazón, ¿no? El corazón y por ahí los grandes vasos, por ejemplo, el botón aórtico que puede estar calcificado o el signo del 3 para ver una estenosis en la aorta y diagnosticar malformaciones congénitas. Sí podemos hacerlo para eso, pero realmente va a tener poca utilidad diagnóstica. Ya va a tener poca utilidad diagnóstica para los vasos sanguíneos de menor calibre. Ya puedo utilizarlo, sí, pero para grandes vasos, como pueden ser las cavas o como puede ser el botón aórtico o la aorta como tal. Pero para los otros vasos, una radiografía convencional no nos va a servir. ¿Ya? No nos va a servir. Salvo la utilicemos con contraste, un contraste yodado para que nosotros veamos las venas o veamos las arterias dependiendo cuál sea la vía de administración, ¿no? Y los vamos a ver blanquitos. Y si estamos en una radiografía, al verlo blanco, nosotros decimos radiopaco. ¿Ya? Bien. Entonces, uso limitado, ¿no? Aparte es ionizante, se usa cotidianamente, etcétera. Ya. Ahora, este es muy importante, chicos. No he visto que les hayan mencionado, pero es muy importante saber para qué nos sirve el Doppler. Y hay muchas clases de Doppler, ¿ya? El Doppler nos va a servir para poder nosotros evaluar el flujo sanguíneo tanto cualitativamente como cuantitativamente. Ya a través, obviamente, de ultrasonidos, ¿no? Que salen desde el transductor que nosotros estamos usando y que rebotan, ¿no? Dependiendo el tejido al que estemos frente, ¿no? Rebotan y nosotros tenemos la imagen en el ecógrafo, ¿no? Entonces, como menciono que es tanto cualitativa como cuantitativa, ¿a qué me refiero con eso? Puede ser cualitativa con decirnos, hay un flujo normal, hay un flujo anormal, ese es describe, ¿no? Esa es cualitativa, nos da cualidades del flujo, ¿ya? Puede ser un flujo laminar, puede ser un flujo turbulento o simplemente no hay flujo o el flujo está normal, etcétera, ¿no? Y me refiero con cuantitativa porque nos da, por ejemplo, la cantidad de sangre que está pasando por un vaso sanguíneo, nos da, por ejemplo, a qué velocidad está pasando la sangre por ese vaso sanguíneo, entre otros, ¿no? A eso me refiero. Ahora, existen dos clases a grosso modo de una ecografía Doppler, ¿ya? La ecografía Doppler continua y la ecografía Doppler a pulsos, ¿ya? A pulsos o pulsado. ¿A qué se refiere con eso? Es básicamente que continuo se refiere a que sin la necesidad de nosotros hacer una maniobra con el transductor, o sea, los ultrasonidos van a estar constantemente saliendo de manera continua, ¿ya? O sea, de manera continua recibe señal, emite
nuevo ultrasonido para generar más imágenes continuamente. Mientras que para el pulsado nosotros vamos a nosotros tener que recibir la señal como tal para recién nosotros con una maniobra en el transductor enviar los pulsos de onda. Esa es la diferencia más que nada. Ese es a grosso modo, pero lo más importante que deben conocer acá es estos tres tipos de acá. El espectral, el Doppler color y el Doppler power. Vamos a ahondar poco a poco en las próximas, ¿ya? Pero básicamente es esto, recuerden, no solo nos va a ayudar para nosotros ver las cámaras del corazón, ¿no? Porque es importante, sí es importante para las cámaras del corazón. Lo puedo utilizar, sí, también para las cámaras del corazón. Por ejemplo, si estamos sospechando, no sé, de una insuficiencia de una válvula, pues ver si es que hay o no una insuficiencia, ese es en cuanto a eso es en cuanto a lo cualitativo. Y cuánto es la sangre que está regurgitando, que es lo cuantitativo, ¿no? O sea, a eso me refiero, ¿no? En cuanto al Doppler. Pero no se puede realizar solo en el corazón. Miren en este caso el riñón. Miren en este caso el riñón. Importantísimo ver la cantidad de flujo sanguíneo que llega, porque recuerden que el riñón llega el 25% del gasto cardíaco, ¿ya? O sea, es un órgano altamente vascularizado. ¿Ya? Pero básicamente es esto, ¿ya? Básicamente es esto, la tiroides, por ejemplo, ¿no? O sea, para esto nos ayuda, para poder evaluar el flujo sanguíneo que hay en cierto órgano, ¿no? Lo puedo utilizar ante muchas indicaciones realmente. Lo que se utiliza más en la práctica clínica, pues va a ser principalmente las enfermedades arteriales periféricas a causa de, por ejemplo, una diabetes mellitus, ¿no? Con sus complicaciones tardías, porque estas son las que causan insuficiencia arterial periférica. Y pues yo qué pido, le pido un Doppler para poder evaluar el flujo sanguíneo que está llegando a los pies, porque el paciente ya está debutando con un pie diabético, ¿no? Por ejemplo. O sea, para esto nos ayuda la ecografía Doppler, ¿ya? Pero vamos a evaluar cada una de ellas, el espectral, el color y el power, ¿ya? Así de manera general, porque no lo he visto en sus teorías, ¿ya? Pero de manera general es importante que lo sepan, ¿ya? A ver, mire, tenemos tres, ¿no? Tenemos tanto el Doppler color, el Doppler power y el Doppler espectral, ¿ya? En principio el Doppler color nos da presencia y dirección de flujo, no lo que hemos visto, no lo que hemos visto. Esto es básicamente lo que más se pide, el Doppler color, ¿ya? Nos dice hacia dónde está yendo el flujo, cómo realmente es el flujo, si es laminar, si es turbulento, si es que, no sé, las paredes de los vasos están engrosados, si es que hay ateromas, entre otros. Nos sirve para esto el Doppler Color, es muy importante realmente, ¿ya? Luego tenemos el Doppler Power, que en este caso es mucho más sensible para flujos lentos, ¿ya? Es más sensible para flujos lentos, para determinar estos flujos lentos, pero en este caso no da la dirección. Es por eso que entre los dos más se prefiere el Doppler Color, ¿ya? Pero si yo quiero analizar cuantitativamente mejor una imagen, le pido un espectral, ¿ya? Le termino pidiendo una espectral porque esto ya nos da cuantitativamente la velocidad del flujo, entre otros muchos que hay, ¿ya? O sea, el Doppler espectral es mucho más cuantitativo que cualitativo. El Doppler color también puede ser cuantitativo, sin embargo, no va a ser muy efectivo como el Doppler espectral. El espectral sí es 100% cuantitativo. ¿Ya? Por ejemplo, estos dos primeros, ya como generalidades, tanto el color como el power son cualitativos, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos dan cualidades del flujo, nos dan cualidades del flujo, mientras que quien nos da los números, los valores, o sea, los datos cuantitativos del flujo, viene a ser el Doppler espectral. Eso es lo clásico que deben conocer. ¿Ya? No se mareen mucho en conocer las fórmulas porque eso no les va a venir, si es que viene, claro. Pero el Doppler espectral, asócienlo a cuantitativo, los hallazgos que puedan ustedes, mediante computadora, sacar, ¿no? Los valores de velocidad, resistencia, entre otros, sí, el Doppler espectral. ¿Ya? Flujos lentos, Doppler Power y en general todos los flujos, el Doppler Color. Y recuerden, puede usarse en mucha cantidad de patologías, estenosis de la vena renal, no sé, trombosis de la vena porta, enfermedad arterial periférica, trombosis venosa profunda, entre otras muchas. ¿Ya? O sea, para eso nos sirve la ecografía.
Ya. También de manera general vamos a ver un poco el angiotem y la angiotomografía. Básicamente es una tomografía de los vasos sanguíneos, ¿no? Angio, ¿no? Angiotomografía, angiotem, que es lo mismo. O sea, que es aplicado a los vasos sanguíneos que podemos nosotros realizar sustracciones digitales. Y ese es un término importante que también se los mencionan en su teoría, de que la sustracción digital básicamente se refiere, mira, yo quiero ver los vasos sanguíneos, entonces hago sustracción digital. ¿A qué me refiero con esto? Es que solo voy a ver los vasos sanguíneos. Si estoy en una tomografía, ya no voy a ver los huesos, ya no voy a ver los músculos, ya no voy a ver los otros órganos, entre otros. ¿Por qué? Porque solo estoy evaluando los vasos sanguíneos. Esa es la sustracción digital, ¿ya? Se hace obviamente por computadora. Utiliza obviamente un contraste yodado, endovenoso, ¿no? Es importante. Y también obviamente que es ionizante por lo mismo que es una tomografía. ¿Ya? Todas estas son las indicaciones en cuanto a los vasos sanguíneos, aneurismas, ¿no? Obstrucciones, malformaciones, atrapamientos, masas, malformaciones arteriovenosas se refiere, ¿ya? Malformaciones arteriovenosas. Los aneurismas son más que nada esas dilataciones anormales que encontramos en los vasos sanguíneos, que puede aumentar el riesgo de rupturas, ¿ya? Puede aumentar el riesgo de rupturas. Hay casos, por ejemplo, aunque muy raros, ¿no? De aneurismas de arteria aorta que se rompen, ¿no? Y necesito tomar un angiotem para poder nosotros diagnosticarlos, porque es obviamente una emergencia médica. Miren, por ejemplo, obviamente también recuerden que los ateromas se calcifican. Y miren cómo se ve un callado aórtico calcificado, por ejemplo, y cómo mientras vamos subiendo por las carótidas encontramos arterias que también están calcificadas, ¿no? Que también están ateromatosas. Esto podemos diagnosticarlo, obviamente, con el angiotem, ¿ya? Con el angiotem. Y es más, si encontramos, por ejemplo, algo que está tapando y no se ve la luz consiguiente de la arteria, nosotros estamos diagnosticando una obstrucción, por ejemplo, ¿no? Que termina de ser muy importante en casos, por ejemplo, este, de accidente cerebrovascular. ¿Ya? Sí nos ayuda mucho. Y sustracción digital, Diego, sí hay sustracción digital. Miren, no se ve la cabeza. Acá debería estar la cabeza, acá abajo debería estar el cuello y acá hay el pecho, ¿no? Las clavículas no se ven nada, solo se ven los vasos sanguíneos. Esa es la angiotem, ¿no? Y recuerden que la tomografía es lo que mejor, es la mejor para diagnosticar calcio, ¿no? Porque esa sí lo va a poder ver. Entonces los ateromas calcificados, o sea, los crónicos, vamos a poder verlos, ¿no? Igualmente acá, miren cómo se ve la carótida izquierda bastante tortuosa, ¿ya? Bastante tortuosa. ¿Por qué? Porque posiblemente haya una obstrucción más arriba, ¿ya? Posiblemente hay una obstrucción más arriba que haga que la sangre se junte, que esté más que nada a este nivel, ¿no? Por ejemplo. Igualmente, ¿no? Miren cómo se ve, ¿no? Una pequeña estenosis, malformaciones arteriovenosas. O sea, para eso no sirve la angiotem. Ahora, este es muy, muy interesante, ¿ya? Miren cómo se ve. Obviamente, este viene a ser la arteria aorta abdominal y cuando se divide en dos es cuando estamos frente a las arterias ilíacas, ¿no? Estamos frente a las arterias ilíacas. Pero miren cómo se ve, cómo es la diferencia entre estas arterias con estas arterias, cómo de desgastadas están, cómo de malformadas están, cómo de calcificadas, estenosadas, como tal están, ¿no? Igualmente acá, ¿no? Incluso acá hay una obstrucción, no sé si logran ver, posiblemente sea un trombo, ¿no? Incluso es bilateral. Ya, para eso nos sirve el angiotem, ¿ya chicos? De manera general. Ahí, se bloquea, perdón. Miren, por ejemplo, acá, estas son imágenes por reconstrucción digital de angiotems, ¿ya? Que se pide, sí, muy comúnmente se pide el angiotem, es importante. Es para nosotros, por ejemplo, si yo estoy sospechando de un tromboembolismo pulmonar, para analizar el pulmón no nos va a servir la ecografía. No nos va a servir la ecografía. Recuerden que la ecografía solo evalúa el espacio pleural, pero más no. Entonces, si yo quiero diagnosticar un tromboembolismo pulmonar, yo no le pido una ecografía, no le pido una radiografía. Ya, le pido una angiotem y es mejor decir angiotem, no decir tomografía como tal, que es muy diferente, recuerden. ¿Ya? La angiotem solo es en base a o sea, solo hace, bueno, la angiotem hace reconstrucciones en base a los vasos, hace, perdón, reconstrucciones hacia los vasos sanguíneos. ¿Ya? Por ejemplo, miren esto. A ver. Miren, por ejemplo, cómo se encuentra el orto abdominal y cómo encontramos acá un gran bultito, ¿no? Un gran bultito a nivel de las dorsales, ¿no? A nivel de las vértebras dorsales.
¿no? ¿Qué viene a ser esto? Viene a ser un aneurisma, por ejemplo, ¿no? Miren un aneurisma también en en la aorta abdominal antes de que se divida en las ilíacas, pero ven la importancia, ¿no? De la reconstrucción digital, ya, igualmente, que puede estar incluso comprimiendo la médula espinal, ¿no? Dependiendo obviamente de la clínica, igualmente acá, igualmente acá, igualmente acá, ¿no? Obviamente las reconstrucciones son mucho más precisas, son mucho más precisas, ¿ya? Porque esto, por ejemplo, si no vemos que está saliendo del esto, si le hacemos, por ejemplo, una tomografía, pero no vemos que realmente es del vaso sanguíneo, podemos pensar, por ejemplo, que es un tumor de la médula espinal, ¿no? O sea, ven la importancia de la sustracción digital, ¿no? Este ya es un aneurisma de la aorta abdominal, ¿no? Que obviamente tiene mucho más riesgo de romperse y generar mucha más clínica, ¿no? Que ya viene a ser una emergencia, con alta mortalidad. Ya. Por otro lado, la angioresonancia, que tiene más sensibilidad, en lugar de utilizar yodo, utiliza gadolinio, es las mismas. Ya es básicamente una resonancia magnética aplicada a los vasos sanguíneos. Básicamente es eso. Nos da más lujo de detalle, pero realmente poco se utiliza porque es muy caro. Y aparte, obviamente, si es que no tenemos una resonancia en MINS, en salud, menos lo vamos a tener, ¿no? Una angioresonancia. Pero para que sepan que tiene mucha más sensibilidad para diagnosticar, en este caso no ateromas calcificados, porque nosotros con una resonancia no vemos calcificaciones, ojo con eso también, no vemos calcificaciones, pero para diagnosticar obstrucciones, malformaciones venosas, sí nos va a ayudar, ¿ya? También podemos utilizar sustracción digital, como vemos acá, ¿no? Como vemos acá. Se puede utilizar sustracción digital. Miren cómo se ven los vasos cardíacos, ¿no? Y epicárdicos, ¿ya? O sea, nos sirve, sí, pero es muy poco utilizado porque no tenemos los materiales, no tenemos el resonador, entre otros, ¿ya? Pero para que lo conozcan, obviamente, esto lo puedo indicar a niños, lo puedo indicar a pacientes embarazadas. ¿Por qué? Porque no utiliza radiación ionizante, ¿ya? No utiliza radiación ionizante, sino que utiliza campos paramagnéticos, ¿ya? A ver, ya, ahora sí. ¿Qué es la angiografía? Básicamente es radiografía aplicada a los vasos sanguíneos, ¿no? Es una radiografía aplicada a los vasos sanguíneos, ¿ya? Y a vasos sanguíneos me refiero tanto a los vasos arteriales como los vasos venosos, ¿ya? O sea, son dos vías que yo puedo utilizar. O sea, puedo yo inyectar el contraste directamente sobre una vena o sobre una arteria. Lo que más se utiliza es la arteria, pero la vena también es importante, ¿ya? Por ejemplo, la vena también se le denomina flebografía. Flebo es vena, ¿ya? Flebo es vena. Se utiliza arco en C. Obviamente ambos son métodos semi-invasivos. Requieren obviamente de que se realice, ¿no? En un quirófano por un radiólogo intensivista, ¿no? Intervenista. Pero miren cómo es la diferencia entre los dos, ¿ya? Miren cómo es la diferencia entre los dos. Una flebografía lo va a ver de esta manera, ¿ya? Y este viene a ser una vía arterial de una angiografía, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es más que nada la opacificación. Miren cómo se termina viendo esta opacificación de las venas, totalmente completa, ¿no? Una opacificación correcta, ¿ya? Pero por otro lado, la vía arterial, miren cómo se ve, una opacificación media, incorrecta, incompleta, o sea, es mediocre. Ya esa es una diferencia entre las dos vías, pero vamos a ver cada una de ellas, ¿ya? La vía arterial también puede utilizar angiotema, angiotomografía, puede utilizar radiografía con un arco en C, entre otros. Ya en ambas se puede hacer sustracciones digitalmente. ¿Y para qué nos va a servir? Para muchos diagnósticos. Para, por ejemplo, la vía venosa para detectar, no sé, trombosis venosa profunda, insuficiencia venosa crónica, malformaciones arteriovenosas, entre otras muchas. Y la vía arterial, ¿para qué nos puede servir? Puede servirnos, por ejemplo, para diagnosticar un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular, una estenosis de la vena renal, una isquemia de la arteria intestinal, entre otras muchas. Para eso nos sirve la vía arterial, ¿ya? Para eso nos sirve la vía arterial. Ahora, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Creo que más que nada es para interpretación de imágenes, ¿no? A ver, un momento. Este, ya.
Miren, por ejemplo, cómo se ve una arteriografía, ¿no? Cómo se ven las arterias de negritas, ¿no? Cómo se ven las arterias de negritas, también mira, una arteriografía de miembros inferiores, ¿no? Y miren cómo se ve también una arteriografía. Se dice punción directa porque obviamente una punción directa hacia la arteria, ¿no? Miren cómo se ve, esta es la parte final de la arteria aorta abdominal y miren cómo se divide en dos, ¿no? Cómo de serpentiginosa están, ¿no? También es malformaciones, son malformaciones congénitas como tal, ¿ya? Ahora, este es un caso aparte que ya no se utiliza porque un vaso grande, que es una arteria, viene a ser una aorta, ¿no? Entonces, Diego, ¿significa que le puedo hacer una angiografía con punción directa sobre la aorta? Sí, puedo hacerlo, pero es muy invasiva, extremadamente invasiva. Sea al nivel que estemos, a nivel del callado, a nivel de ascendente, descendente, incluso a la translumbar. Ya, o sea, es muy invasiva que hoy en día no se prefiere realizar, ¿ya? Realmente la gran mayoría de técnicas que vamos a ver ahora ya han sido reemplazadas por la angiotem y es por eso que yo les he mencionado el angiotem al inicio, porque la angiotem, si bien es cierto, yo le voy a meter un contraste yodado vía endovenosa, no va a ser muy invasiva como esta, ¿ya? No va a ser muy invasiva como esta. La ortografía tiene muchas complicaciones. Se puede romper la aorta, puedo yo inflamar e infectar, ¿no? al paciente, entre otras muchas, ¿ya? Es por eso que no se utiliza, pero nos puede, ¿cuál es el método, o sea, la indicación más, acertada para esto viene a ser la estenosis de la arteria renal, ¿ya? Porque recuerden que o sea, durante todo el recorrido de la aorta translumbar es donde nace tanto la arteria renal derecha como la arteria renal izquierda, ¿ya? Recuerden que el riñón derecho está más abajo que el izquierdo, ¿no? Que es lo clásico que tenemos. Pero ya no se utiliza, obviamente, porque es muy invasiva. ¿Qué más tenemos? Ya. Mire, por ejemplo, cómo se ve la angiografía de la arteria ilíaca, ¿ya? De la arteria ilíaca. Cómo existe acá una malformación como tal, porque existe acá, miren, a ver, voy a hacerlo no es malformación, sino que es obstrucción, ¿sí o no? Es una obstrucción que no deja que esté pasando sangre hacia el otro lado. Pero ¿por qué entonces vemos opacificado, mediamente opacificado la arteria de abajo? Porque existen colaterales. Miren, existen colaterales que terminan llevando la sangre a este nivel y que encima estas colaterales están dilatadas. Eso indica de que está llevando o sea, hay un flujo secundario como tal que lo está llevando hacia donde no hay sangre, ¿no? Entonces, eso puede ayudarnos. Recuerden lo que les mencionaba en accidente cerebrovascular, ¿no? El grado de colateralidad. Siempre hay unos vasos colaterales que terminan perfundiendo la zona que está isquémica, ¿no? Aunque no cumpla con todas las demandas posibles que tenga, pero retrasa un poco el daño necrótico que pueda haber, ¿ya? Retrasa un poco el daño necrótico. Obviamente se debe actuar, no estoy diciendo que no, se debe actuar. Ya, para eso nos sirven las angiografías. Ahora, es importante también mencionar que las angiografías se debe realizar un método, o sea, pertenecen más que nada a la medicina de radiología intervencionista, porque no solo nos sirve para diagnosticar algo, sino nos sirve para también nosotros hacer tratamientos. Por ejemplo, con un stent, nosotros quitar esta obstrucción y generar de que se reperfunda, ¿no? Como tal, reperfusión, ¿no? Que lo vamos a ver después, ¿no? Pero estas técnicas más que nada son para eso, ¿no? También podemos realizar no solo diagnóstico, sino tratamiento. Es así, por ejemplo, como la colonoscopía, ¿no? Nosotros podemos diagnosticar, sí, pero también podemos sacar biopsia, podemos inyectar medicamentos, entre otros. ¿Qué más tenemos? Miren, lo cerebral. Miren cómo se ve la circulación cerebral. Esta es una angiografía cerebral, por ejemplo. Esta es una angiografía de las arterias renales. Ya, espérate. O sea, es aortografía, sí, obviamente, ¿ya? Pero miren cómo existe a nivel de la arteria renal derecha una estenosis acá al inicio, ¿no? Una estenosis acá al inicio. Eso puede conllevar a complicaciones en el paciente, querramos o no. Obviamente hay un soplo, ¿no? También acá a este nivel, pero termina llevando a complicaciones como una insuficiencia renal crónica en el riñón derecho, por ejemplo, ¿no? Entre otras muchas, ¿no? Puede debutar con insuficiencia renal aguda también. Esto ya viene a ser el corazón, ¿no? Este ya viene a ser el corazón. Las angiografías coronarias, importante para ver qué vaso está afectado.
pero más que nada podemos sospechar del vaso afectado al leer el EKG, ¿no? No se olviden de eso también. Pero también nos sirve la angiografía. Ahora, la geografía es importante, sí, también, porque como también utiliza, porque también hace tratamientos, nosotros podemos reperfundir la arteria que está afectada, ¿no? Porque recuerden, qué es el infarto agudo de miocardio? Viene a ser la obstrucción total, básicamente, de una arteria epicárdica, subendocárdica, transmural, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se obstruye? No llega la sangre y se muere el miocardio. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Debo entrar y debo reperfundir, ¿no? En las primeras horas. Eso se llama angioplastía. Ya, eso se llama angioplastía. Eso es lo que debemos hacer al instante. Obviamente, teniendo en consideración los tiempos, ¿no? Los tiempos, que el límite es de 2 horas. Antes de las 2 horas, si tiene riesgo normal, pues le haces una angioplastía. No más de eso, tengo que darle tratamiento, por ejemplo, antitrombótico, entre otros, ¿no? Pero la primera mano, la angioplastía, es lo que se debe utilizar. No le realizo una radiografía, no le realizo X cosas, un angiotem, por ejemplo, no. Sería perder el tiempo. Mejor le hago una angiografía, veo qué vaso está afectado y ¡pac! Lo reperfundo. Esa es angioplastía, ¿ya? Y miren, por ejemplo, estos vienen a ser, recuerden, ¿no? La aorta y vienen a ser las ilíacas también. Y miren, por ejemplo, este viene a ser la mano. O sea, más que nada, estas son angiografías periféricas, ¿no? Son angiografías periféricas. Este entrando, ¿no? Hacia las piernas y este ya de la mano. Normalmente nosotros no tenemos esta gran cantidad de vasos sanguíneos a nivel de los pulpejos del dedo. Esto es malo, o sea, no es, o sea, ¿a qué voy con esto? Esto no es común, ¿ya? Miren, por ejemplo, este viene a ser lo común más o menos, ¿no? Porque acá normalmente tenemos un arquito. Pero miren esta gran cantidad de vasos sanguíneos que hay a nivel de los pulpejos de los dedos, tanto el primero, segundo, tercero y mitad del cuarto. El quinto ya no, ¿no? Estas vienen a ser malformaciones arteriovenosas, ¿ya? Son malformaciones arteriovenosas, también a diagnosticar. En una angiografía periférica podemos diagnosticarlas. Como ven, las angiografías más que nada son para poder nosotros, ¿a qué me refiero? O sea, son para nosotros poder leerlas, son más prácticas, ¿no? Esta clase es mucho más práctica. Ahora, las indicaciones son lo que les estoy diciendo, ¿no? Problemas de obstrucción, problemas de estenosis, problemas de ruptura. Se basan en eso y podemos nosotros ver qué tipo realmente, o sea, podemos nosotros, en base a lo que les acabo de decir, ver sus indicaciones, ¿no? Obstrucción, no sé, una trombosis venosa profunda, le realizo. Obstrucción o un accidente cerebrovascular. Obstrucción, ¿qué más puedo hacer? Un infarto agudo de miocardio, ¿no? Estenosis, una estenosis de la arteria renal, por ejemplo. Estenosis, una estenosis por una aterosclerosis de las arterias ilíacas, ambas, por ejemplo, ¿no? O incluso ruptura, un ACV isquémico, ruptura de un aneurisma, entre otras muchas. Nos ayuda para eso, ¿ya chicos? Nos ayuda para eso, más que nada. Nosotros podemos ir discerniendo las indicaciones que tiene cada una de ellas. Ahora, ¿por qué lo debe realizar un médico intervencionista? Porque tiene muchas complicaciones, querramos o no, tiene muchas complicaciones, ¿ya? Como yo estoy en constante visualización de los vasos sanguíneos, entonces tengo la posibilidad, por ejemplo, de nosotros, al no estar en un ambiente estéril, pues inyectarle un germen al paciente. Y como le estoy inyectando un germen al paciente, pues al estar en el torrente sanguíneo se disemina. Y al diseminarse, pues genera, por ejemplo, infecciones generalizadas graves, sepsis, ¿no? Que puede llegar a shock séptico, entre otros. ¿No? Es por eso que se requiere, obviamente, también un personal bastante calificado, porque hay riesgo, por ejemplo, de ruptura de vena, ruptura de arteria, no en este caso arteria, porque estamos en angiografía, no en flebografía, ¿no? O sea, hay riesgo de esto. eh, Riesgos no solo de rupturas, riesgos de infección de la vena con una flebitis, ¿no? O generación de trombos por una lesión del endotelio, también puedo generar eso. O en casos más raros, un tromboembolismo pulmonar, ¿no? O sea, ven los riesgos que nosotros, bueno, que los pacientes que se someten a esto tienen. Ahora, al limitarlo solamente a la radiología intervencionista, la incidencia de los riesgos es muy baja realmente. O sea, si bien es cierto, como es obviamente invasivo, semi-invasivo esto, hay más riesgo de complicaciones, sí, pero como se ha limitado a solo estos profesionales de salud, la incidencia, que es diferente,
ha disminuido. Entonces es muy raro encontrar estas complicaciones como tal, si es que el profesional de salud está capacitado, obviamente, ¿no? Recuerden, infecciones, flebitis, tromboembolismos, trombosis, rupturas de vena, entre otras muchas. E incluso heridas en la zona de venopunción, ¿ya? Puede haber hematomas, heridas, entre otros muchos. Hematomas dolorosos, por sobre todo, ¿ya? No carga, ya. Este, por otro lado, ven cómo es la diferencia entre una angiografía, ¿ya? Cómo se ven las arterias, ¿ya? De negritas, ¿ya? De opacificadas, ¿ya? La opacificación es mediocre, ¿sí o no? En una angiografía. Pero por otro lado tenemos esto. ¿Qué de diferencia ven con estas imágenes, chicos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué diferencia hay entre estas imágenes con las previas que les mencioné, que les mostré? Que la opacidad es más definida. Ya que la opacidad es más definida, o sea que vemos cómo estamos viendo los vasos sanguíneos. Más claro, creo que con anterioridad habías hablado de una opacidad correcta, entonces Ujú. me imagino que va por ahí. Claro, opacidad correcta. Y cuando estamos en una radiografía, cuando vemos blanquito, ¿cómo lo llamamos? ¿Radiolúcido? ¿Radiopaco? Radio Paco. Radiopaco. Entonces, ¿estamos ante qué tipo de imagen? O sea, ya sé que es una radiografía, pero ¿cómo se llama la técnica? Si estoy viendo los vasos blancos, ya no lo estoy viendo negritos, ¿qué técnica sería esta? Fluorografía. Flebografía. Claro, en la angiografía yo veo opacificación mediocre, como decía María Fernanda, que está bien, perfecto, veo una opacificación mediocre y es por eso que yo lo veo negrito o radiolúcido como tal, ¿ya? Pero en la flebografía yo tengo una gran opacificación, una completa opacificación, entonces yo los veo blanquito, radioopaco, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, Diego, ¿estoy frente a una flebografía? Sí, estoy frente a una flebografía. Ya, esta es una flebografía, sin dudarlo. Ya, no sé si les traigan, por ejemplo, una imagen en el examen y les digan qué técnica es esta, ¿no? Por ejemplo. Ahora, en este caso, por ejemplo, la zona de venopunción ha sido en una vena del pie, como ven acá, este viene a ser la venopunción, no ha sido a nivel del pie, ¿no? Y obviamente le van tomando radiografías no solo en el pie, en la pierna, en la región poplitea, ¿no? Hacia la cadera, como tal, en la otra pierna. O sea, es para evaluar cómo se encuentran los vasos sanguíneos. Ahora, este, la trombosis venosa profunda, ¿ya? Cuando es refractaria a todos los tratamientos como tal, ¿ya? Se requiere de cirugía para poder solucionarlo. Ojo, cuando es refractaria, es decir, no responde a los otros tratamientos. ¿Ya? Entonces, para yo poder evaluar previo cómo se encuentra la permeabilidad del sistema venoso, le realizo una flebografía. Eso sí, ¿ya? Le realizo una flebografía para ver cómo se encuentra la permeabilidad del sistema venoso, ¿ya? Y realmente para otras cirugías que involucren manipulación del sistema venoso, también una flebografía para ver cómo se encuentra la permeabilidad del sistema venoso. Porque recuerden de que la sangre tiene que ir de abajo hacia arriba, ¿no? Tiene que ir de abajo hacia las venas cavas y poder llegar al corazón derecho, ¿no? A la aurícula derecha. Entonces, todo ese camino debe ser evaluado con una flebografía, sí, ¿ya? Sin lugar a dudas. Me carga, ya. Este es el método de Seldinger, que también ya pertenece también, obviamente, a la radiografía intervencionista, ¿no? El método de Seldinger, que más que nada hace referencia a estos pasos, ¿ya? Primero está obviamente tiene estas consideraciones. Se necesita un ambiente estéril para prevenir las infecciones, ¿no? Obviamente personalizar
capacitado también para evitar complicaciones. La ayuda fluoroscópica no es ecográfica, es fluoroscópica para ver hacia la vena que yo estoy entrando, hacia la arteria que yo estoy entrando, ¿ya? Y obviamente la ayuna del paciente. ¿Por qué es necesario la ayuna del paciente? Porque el paciente va a estar dormido. Nosotros le vamos a poner ansiolíticos, depresores del sistema nervioso central. Y si yo le pongo un depresor del sistema nervioso central y el paciente ha comido, tiene riesgo de poder vomitar y de poder tragárselo y poder atragantarse y morir. Ya es por eso que se prefiere la ayuna del paciente, porque yo duermo al paciente porque estoy en un quirófano y le estoy realizando el método de Seldinger, ¿no? Entonces es necesaria la ayuna porque puede atragantarse con su propio vómito, ¿ya? Puede atragantarse con su propio vómito. Y no olviden, ¿no? La ayuda fluoroscópica no es ecográfica, no es ecográfica. Y sí o sí el ambiente estéril, ¿no? Donde básicamente hay una canalización formal, ¿ya? O sea, llegan al vaso sanguíneo y por acá le meten una agujita, ¿ya? Por acá adentro le terminan metiendo una agujita que termina siendo la guía, ¿no? Luego sacan la canalización y dejan la agujita y colocan el catéter, ¿ya? Este que viene a ser acá y luego terminan opacificando. Ya esas son las cuatro clásicas, o sea, las básicas que hay realmente, que tiene obviamente también otras consideraciones, ¿no? Como antes de quitar el aparato de canalización, tener que darle unas pulsaciones, ¿no? Para evitar de que se lesione más, entre otras muchas, ¿no? Pero lo general es esto, no creo que les pregunten mucho más. La canalización femoral, colocación de la guía, sacar, obviamente la colocación del catéter y finalmente la opacificación, ¿no? El contraste como tal y las consideraciones. Más de eso realmente no creo que les coloquen y no se, o sea, que les pregunten. Y recomendación mía, no les, o sea, no se estresen mucho con esto, ¿ya? Con esto es lo más básico que pueden saber, ¿ya? Lo más básico y lo más importante. Ahora, el método de Seldinger se puede utilizar tanto, bueno, es más común utilizarlo en vía arterial, ¿ya? Nacen una arteriografía, es más que nada en vía arterial, ¿ya? ¿Por qué? Porque se necesitan más consideraciones para llegar a una arteria que a una vena, ¿ya? Porque la vena es mucho más superficial que la arteria está al fondo, ¿no? Entonces necesita más consideraciones, pasos y es un método semi-invasivo realmente de radiología intervencionista, ¿ya? Tiene muchas complicaciones igualmente, ¿no? La tromboflebitis, tromboembolismos, trombosis, infecciones, eh, hematomas dolorosos, entre otras muchas, pero también, como tiene más riesgo de complicaciones, la incidencia es menor porque se ha limitado a la radiología intervencionista, ¿ya? Tenemos acá. Ya. Miren, por ejemplo, cómo se termina viendo los métodos de Seldinger, ¿no? ¿No? Cómo se termina viendo. A ver, voy a hacerle un poquito de zoom primero a cada una de las imágenes. Ya. Miren cómo se encuentra acá un gran trombo a nivel de la aorta abdominal, ¿no? Un gran trombo a nivel de la aorta abdominal. Incluso podemos decir, por ejemplo, que este riñón está atrófico, ¿no? Posiblemente sea un paciente que tenga insuficiencia renal en el riñón izquierdo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque miren cómo se ve un riñón normal, cómo se ve un riñón atrófico, todo mal hecho, ¿no? Con malformaciones vasculares, entre otras muchas, posiblemente debido a esto, ¿no? Un gran trombo que encontramos a este nivel. Ahora, si vemos, por ejemplo, acá, ya, miren cómo se encuentra a nivel de la arteria renal izquierda al inicio, en la parte proximal, una gran dilatación, una gran obstrucción, una gran estenosis a nivel de la parte proximal de la arteria renal izquierda, ya que también puede condicionar otros síntomas, ¿no? Como estoy disminuyendo la tasa de filtración glomerular, pues estoy condicionando que haya una insuficiencia renal aguda, por ejemplo. Pero si esto es crónica, el paciente obviamente ya está acostumbrado a este flujo disminuido en el riñón izquierdo, entonces voy a encontrar un riñón atrófico, por ejemplo, ¿no? Entonces, como un riñón atrófico, y como estoy frente a un riñón atrófico, ya es una enfermedad renal crónica, ¿no? O sea, puedo analizar las consecuencias que encontramos en cada uno de los pacientes en base a los métodos diagnósticos como tal que tenemos, ¿ya? Y tenemos muchos más, realmente, si nosotros hablamos de radiología intervencionista. La radiología intervencionista, recuerden, hace referencia a los métodos radiológicos aplicados, obviamente a los pacientes, pero no solo en el diagnóstico.
La radiología como sí hace diagnóstico, pero la radiología intervencionista hace intervención, ¿ya? O sea, hace tratamientos también, ¿ya? Para eso nos ayuda la radiología intervencionista. Y ha nacido más que nada porque si es que un radiólogo que no se ha especializado en ser intervencionista realiza los procedimientos que estos hacen, pues es muy común encontrar complicaciones graves o complicaciones, ¿no? Más que nada es eso. Entonces, para eso se creó la radiología intervencionista. Entonces, son los métodos diagnósticos aplicados al diagnóstico y tratamiento, ¿no? Métodos radiológicos aplicados al diagnóstico y tratamiento, ¿no? Que no solo es para vasos sanguíneos, también puede ser para otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el clásico catéter venoso central, ¿no? Que se utiliza principalmente para administrar tratamientos, para, no sé, para realizar diálisis, entre otras muchas, nos ayuda la radiología intervencionista. Ahora, les han mencionado varias en la clase, sin embargo, les he puesto las más importantes, las que deben conocer. Las otras realmente no me parecen que son las más importantes porque tampoco se ven en en la clínica. Entonces, les he puesto las más importantes y las que deben conocer sí o sí. Esto es nuevo, una clase nueva como tal, ¿no? Como primero tenemos la flebocabografía, ¿ya? En principio es esto lo que les estaba mencionando, ¿no? La flebocabografía. En lugar de que sea en vasos sanguíneos, en los vasos sanguíneos grandes, directamente en la aorta, en este caso va tanto a las venas de las piernas, a las venas ilíacas, como a las venas cavas, tanto superior e inferior, ¿ya? Esa es la opacificación, ¿no? Como tal. Y obviamente se utiliza el contraste yodado. Ahora, ¿por qué se puede utilizar dióxido de carbono y ante qué situaciones yo utilizo dióxido de carbono? ¿Ya? Por ejemplo, un paciente que está con insuficiencia renal aguda, no le puedo hacer una, una técnica de imagen con contraste yodado. No le realizo con contraste yodado, salvo sea una emergencia como tal. ¿Ya? Salvo sea una emergencia como tal, ahí sí ya, ni modo. ¿Ya? Pero también se puede utilizar CO2, ya en principio. Obviamente el paciente que tampoco quiera el contraste yodado y también al paciente que es alérgico al yodo, ¿ya? Son esas tres indicaciones principalmente. Que el paciente no dé su consentimiento informado, que es muy raro, que el paciente sea alérgico al yodo y que tenga insuficiencia renal como tal, ¿ya? No le puedo realizar, ¿ya? Ahora, ahí hay que ver también riesgo-beneficio. También con lo del examen que realiza la ortografía, ¿no? Que realiza la punción directa sobre la aorta. Hay que ver el riesgo-beneficio. Porque, por ejemplo, si yo quiero diagnosticar una ruptura de un aneurisma aórtico, por ejemplo, que es una emergencia médica, ya pues le tengo que usar el contraste yodado, ¿no? Para poder nosotros diagnosticarlo rápidamente. Ya lo uso sin ningún problema, lo tengo que usar. ¿Por qué? Porque si obviamente empeoro la insuficiencia renal, ya obviamente está azoémico, entre otras muchas, pero ¿qué hago para solucionarlo? Diálisis. Entonces lo soluciono, ¿sí o no? Hay que ver el riesgo-beneficio, pero una ruptura de aorta abdominal no lo puedo solucionar así por así con diálisis. Tiene que irse o sea a quirófano. Y para tener mejor imagen, una tomografía, ¿no? Por ejemplo, una flebocografía o una ortografía. O sea, hay que ver el riesgo-beneficio siempre, ¿ya? Ver riesgo-beneficio siempre. ¿Puedo utilizar el CO2? Sí, en ocasiones específicas, pero más se utiliza el contraste yodado, ¿ya? Más se utiliza el contraste yodado. ¿Para qué? Para detectar trombos, por ejemplo. Y conforme yo hago la flebocabografía, por ejemplo, encontremos un trombo acá en la arteria ilíaca, puedo yo colocar un balón de presión para nosotros dilatar la vena y que ese trombo quede en nada, ¿no? Quede en nada, entonces todo normal y el flujo está normalizado, no hay reperfusión como tal. Para eso nos sirve la flebocabografía. También es un método invasivo que lo utiliza la radiología intervencionista como tal, ¿ya? También la flebografía por punción directa es lo que les estaba mencionando previamente. Todos de la flebografía, la angiografía, todos son métodos de radiología intervencionista, ¿ya? Miren, por ejemplo, una malformación congénita a nivel de la vena, a nivel de las venas, pero a nivel de acá, ¿no? A nivel de acá. Ahora, puede ser flebo o puede ser angiografía, ¿ya? Acá es más que nada cualquiera de los dos. ¿Por qué lo digo? Porque la imagen de acá es un angio y se la han dado en una flebo, ¿ya? Este es un angio, pero se lo han dado en la flebo. Entonces, tanto la flebo por punción directa como la angiografía por punción directa son métodos que requieren de la radiología intervencionista
¿Por qué? Por la gran cantidad de complicaciones que tienen, ¿no? Entonces, si yo quiero diagnosticar, por ejemplo, malformaciones congénitas, sí, nos puede ayudar esto, pero nuevamente les menciono, la angiotem ha mejorado mucho en cuanto a las indicaciones frente a los métodos intervencionistas como tal, invasivos. ¿Ya? Por ejemplo, acá le puedo hacer un angiotem, puedo sustraer digitalmente los huesos, la grasa, entre otros muchos, y puedo diagnosticar a mejor medida incluso las malformaciones vasculares. ¿No? Pero una flebografía, cuando yo no puedo realizar una angiotem, por ejemplo, es importante, ¿ya? Por ejemplo, cuando no hay zonas de venopunción, cuando la paciente está embarazada, entre otras, pues nos ayuda la flebografía, ¿ya? Cuando no puedo realizar un angiotem. Pero el angiotem realmente le ha quitado gran protagonismo a la radiología intervencionista porque es menos invasiva y porque da mejor lujo de detalle en cuanto a imagen, ¿ya? Recuerden, tanto la flebo como la angio pertenecen a la radiología intervencionista. Vamos a avanzar un poquito más, ¿ya? Rápido. Ya. Esto es importantísimo, ya, y esto es posiblemente lo más importante que les han puesto en cuanto a radiología intervencionista, la angioplastía, ¿ya? La angioplastía se refiere más que nada a la recanalización de un vaso sanguíneo, ¿ya? Y cuando yo utilizo angioplastía, lo utilizo principalmente cuando estamos ante un caso de infarto agudo de miocardio. ¿Ya? La angioplastía transluminal percutánea, o sea, entro por vía piel, por vía percutánea, y con un catéter voy llegando al vaso sanguíneo del corazón, veo qué vaso sanguíneo está afectado y lo perfundo, lo reperfundo con la colocación de un balón de alta presión. Es decir, le coloco, bueno, estoy a nivel de la obstrucción, a nivel del trombo sanguíneo, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Coloco un balón de alta presión que se termina inflando, que termina dilatando el vaso sanguíneo y que termina reperfundiendo un vaso, una arteria, abriendo un trayecto como tal. Esa es la angioplastía y su principal indicación viene a ser lo que les menciono, el infarto agudo de miocardio. ¿Ya? El infarto agudo de miocardio. Pero no solo puede ser eso, puede ser, por ejemplo, a nivel de los de los miembros inferiores, una trombosis venosa profunda, por ejemplo, ¿no? Previo a la angioplastía, ¿no? Después de la angioplastía, ¿no? O sea, hecha la angioplastía o sea, la angioplastía después de un tiempo como tal. O sea, ven cómo, por ejemplo, existe una estenosis, ¿no? Por una obstrucción a este nivel. Luego le hago una angioplastía y la obstrucción se hace menor. Ya no se hace importante la necesidad de usar un flujo colateral, ¿no? Y luego el flujo se normaliza después de la angioplastía. O sea, más que nada es eso, ¿no? Una recanalización de un vaso sanguíneo. Lo realizo, por ejemplo, en accidentes cerebrovasculares. Lo realizo, no sé, en una isquemia de la arteria, perdón, de la arteria intestinal, entre otras muchas, ¿no? Todo lo que tenga eh, a la, la necesidad de reperfundir, por ejemplo, problemas de obstrucción, de estenosis, es importante la angioplastía, ¿ya? Es lo que sí creo yo que les pueden preguntar tranquilamente, la angioplastía, ¿ya? Tenemos. Ya. Las fístulas arteriovenosas también para las personas con enfermedad renal crónica que se terminan dializando, ¿no? Es importante estas fístulas arteriovenosas. ¿Por qué se realizan arteriovenosas? Porque tienen una zona en donde nosotros colocamos una, o sea, un piquete, ¿no? Como que una conexión que lleva la arteria, ¿no? Con todo la máquina de diálisis, ¿no? Y luego otra conexión hacia la vena. Entonces, toda la sangre que sale por la arteria se termina dializando y regresando, ¿no? Por la vena. Esa es la fístula arteriovenosa, ¿no? Y se pueden ver imágenes incluso, ¿no? Pero en este caso, conforme hablamos de radiología, es así como se ve. ¿Ya? Es así como se ve. Termina saliendo una agujita para ir a la máquina que viene a ser desde la arteria, ¿no? Para poder nosotros dializarla y que regresa mediante la gran máquina. Ahora, las fístulas arteriovenosas también se han utilizado para los pacientes que se dializan en casa, ¿ya? O sea, es por eso más que nada. Y se ha limitado su uso en la radiología intervencionista debido a que hay muchas complicaciones, ¿no? Los clásicos que hay siempre
en los métodos intervencionistas, ¿no? Estenosantes, rupturas, trombos, émbolos, entre otras muchas, ¿no? Y así como hay fístulas arteriovenosas, también tenemos el catéter venoso central, ¿ya? Que también nos ayuda para poder nosotros hacer diálisis, que también se los he puesto, si no me equivoco, acá. No, este es otro, ¿ya? Por ejemplo, el filtro de la vena cava es más que nada cuando el tratamiento de trombosis venosa profunda, claro, de trombosis venosa profunda no funciona, entonces este ya es el último como tal. Pero ¿a qué se refiere con prevención secundaria? Es decir, de que no haya un riesgo, o sea, disminuir el riesgo más que nada de que aparezca la enfermedad, una trombosis un tromboembolismo pulmonar. Recuerden que la complicación más común de una trombosis venosa profunda es el TEP, ¿no? El tromboembolismo pulmonar. Y para nosotros disminuir el riesgo, él o la paciente que tenga trombosis venosa profunda le da tratamiento anticoagulante. Enoxaparina, rivaroxaban, heparina, warfarina, entre otras muchas, ¿no? Ese es tratamiento anticoagulante. Entonces, cuando el paciente tiene contraindicación respecto a los anticoagulantes habituales, ya ahí le hago un filtro de vena cava. ¿Por qué? Porque el filtro de vena cava es mucho más invasiva, ¿ya? Es más que nada para disminuir el riesgo de formación de trombos como tal, que es muy común en pacientes con trombosis venosa profunda, ¿ya? ¿A qué me refiero con inconvenientes? Por ejemplo, que no tolera los anticoagulantes, que la paciente, por ejemplo, tiene condiciones que le hacen no poder tomar anticoagulantes, ¿no? Como por ejemplo, condiciones que la sometan a disminución del número de plaquetas o disminución del número de factores de coagulación y aún así más lo vamos a anticoagular, esas son contraindicaciones, pues mejor le hago un filtro de vena cava, ¿ya? Que es, como les menciono, para disminuir el riesgo de formación de trombos, ¿ya? Mientras que por otro lado tenemos el catéter venoso central. Acá está lo que les menciono, que no solo nos ayuda para nosotros hacer diálisis, sino también para poder realizar para nosotros poder inyectar medicamentos, entre otros muchos, pero nuevamente se limita a la radiología intervencionista porque tiene muchos riesgos, especialmente los riesgos de endocarditis. Este es un dato importante. Esta tiene mucho riesgo de endocarditis, ¿ya? Porque el catéter venoso central está a este nivel, ¿no? Está a nivel de la clavícula derecha, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Como a ese nivel están las venas, que nosotros podemos, por ejemplo, ya estamos inyectando algo, no hay correcta esterilidad, inyectamos una bacteria, por ejemplo, un germen, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, vamos a inyectar un germen, entonces llega a las cámaras derechas, a la aurícula derecha, y pues termina causando una endocarditis, ¿ya? Una infección del endocardio, ¿no? Esa es la principal complicación del catéter venoso central, ¿ya? Esta línea de acá, miren cómo se termina viendo, ¿ya? Ese es un catéter venoso central como tal, ¿ya? También limitado a la radiología intervencionista. Estas son, ya. Estas son obviamente las más importantes, pero hay también otras. Si no me equivoco, les mencionaron una, por ejemplo, de la que se utiliza en hipertensión portal. Realmente eso no lo considero importante ponerlo porque no se utiliza, ¿ya? Se prefiere realmente otros tipos de tratamientos porque se han visto que tiene mucho más, o sea, mucha más efectividad de los otros tratamientos. ¿No? Incluso el tratamiento con, no sé, propanolol, que es lo que se utiliza para la hipertensión portal, se ha visto más, se ha visto que tiene más sobrevida que incluso los métodos radiológicos intervencionistas. Entonces, por eso no lo puse. Y realmente otros de importancia no lo he visto. Entonces, creo que estos son los más importantes respecto a radiología intervencionista que pueden ustedes saber o conocer cuando van a enfrentar a su examen. ¿Ya? Son los más importantes realmente. Y antes de pasar a lo más corto, que es inteligencia artificial, ¿tienen alguna consulta respecto a esto? Y ya toca inteligencia artificial, que es mucho más corto realmente. O pasamos, creo, ¿no? Si está todo bien, entonces vamos a pasar. Ya. Ahí había una manito. Gracias, Cristel. Ya, la inteligencia artificial, para serle sincero, por ejemplo, a mí me decían, por ejemplo, cuando yo estaba en ciencias básicas, que la inteligencia artificial se dice que ya ha suplido, ya terminó de suplir.
ya, las actividades de un radiólogo en un 90-95%. ¿Ya? Mientras que la de un patólogo en un 80 o 70% aproximadamente. O sea, es muy alta la inteligencia artificial, o sea, que puede llegar incluso a suplir las actividades que realiza un radiólogo. Pero realmente será así, vamos a verlo ya. Recuerden que la inteligencia artificial viene a ser lo que ya conocen, ¿no? Lo que ya conocemos todos, viene a ser una rama de la informática tratando de suplir las actividades que realiza un médico radiólogo, ¿ya? Principalmente de las máquinas, de las computadoras, ¿de qué actividades principalmente? De saber, por ejemplo, cuándo citar al paciente, de, por ejemplo, saber la cantidad de dosis o de dosis de contraste o el método de elección a realizar en cada uno de los pacientes, también nos ayuda a la inteligencia artificial, a la colocación del paciente en el equipo, al postprocesado de la imagen, por ejemplo, a la sustracción digital, por ejemplo, al recorte de la imagen, entre otras muchas, nos ayuda también el postprocesado de la imagen y la interpretación de la imagen, que es lo más importante realmente que un médico radiólogo realiza. Ahora, ¿por qué se dice de que incluso la inteligencia artificial ha mejorado, entre comillas, no digo entre comillas, ha mejorado las actividades o las funciones de un médico radiólogo? Porque el médico radiólogo, y es ahí la única desventaja, ¿no? Que el médico radiólogo es humano y se termina cansando, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que un médico radiólogo evalúe una imagen eh, cuando empieza su turno, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, donde está con toda la energía del mundo, pero el médico radiólogo que sale a las 6 de la tarde, le traen una imagen y la analiza con todo el cansancio del mundo, de los ojos y de todo, ¿no? O sea, ven esa diferencia como tal entre la inteligencia artificial y el médico radiólogo como tal. Es por eso que se dice de que la inteligencia artificial, la IA, ha suplido casi por completo las funciones de un médico radiólogo, pero realmente será serio, ¿no? Y en su teoría les pusieron esta imagen, bueno, esta frasecita, ¿no? La IA no va a desplazar a los radiólogos, sino que los radiólogos que la utilicen desplazarán a quienes no la utilicen. Entonces, ¿eso quiere decir que los radiólogos deben utilizar la IA? Sí, pero obviamente no confiar siempre en la IA, sino que tener los conocimientos siempre necesarios, ¿no? Siempre los conocimientos necesarios para analizar una imagen y después de eso consultarle a la IA, ¿ya? Obviamente en casos donde ustedes estén dudando, ¿no? Donde ustedes estén dudando. Entonces, ¿por qué me refiero a esto? Y es más, no confiemos 100% en la IA, porque la IA también falla. Y es por eso que les trajeron, chicos, ¿me escuchan? Creo que se me fue el internet. Sí, ahora sí se Sí se escucha. escucha. Ay, perdón, me había asustado, chicos, perdón. A ver, ya. Ya, lo que les decía, ¿no? Una radiografía de tórax que es completamente normal, como la inteligencia artificial, por ejemplo, dice, ¿es anormal? No, no hay tuberculosis. Ahora voy a hacerle un pequeño zoom. No hay tuberculosis. ¿Cómo está la pleura? Está totalmente normal. El mediastino normal, corazón normal, diafragma normal, huesos normal, entre otros. No, no hay opacidad, no hay radiolucidez, no hay nada, no hay nada. Entonces, cuando es normal, nos lo lanza como es normal, ¿no? Pero, por ejemplo, miren esto de acá, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, pacificación del ángulo costodiafragmático derecho, hay una opacidad y nosotros estamos pensando tal vez en un derrame pleural, ¿no? En este caso, yo pensaría en un derrame pleural, ¿no? Se lo consultamos al a la radiografía, bueno, a la inteligencia artificial, nos dice que es anormal, hay una opacidad, hay muchas opacidades, y que en pleura nosotros podemos diagnosticar o sospechar de un derrame pleural. No, por ejemplo, en estos casos sí nos puede dar la respuesta correcta realmente. Pero, por ejemplo, tenemos otros casos, ¿no? Donde lee incorrectamente las imágenes, ¿ya? Por ejemplo, este viene a ser un nodulito que, miren cómo lo diagnostican, ¿no? Un nódulo
que no tiene como tal riesgo de malignidad, ¿no? Por sus bordes, por su opacidad, entre otros, el riesgo de malignidad es muy bajo. Entonces es anormal, sí, por este pequeño nodulito, ¿no? Pero por otro lado, miren, por ejemplo, acá, ¿cómo lo lee como neumotórax? Pero ustedes saben, nosotros sabemos que el neumotórax no se termina de ver así. El neumotórax nosotros debemos de ver el muñón, debemos de ver la pleura visceral, como se ve acá, cómo se ve la radiolucidez externa, pero miren cómo se termina viendo acá. Este pequeñito de acá lo nota como una normal y lo termina catalogando como un neumotórax cuando realmente no hay ningún neumotórax acá. ¿Ya? ¿Ven la diferencia en que nosotros no debemos confiar, perdón, siempre en una inteligencia artificial, ya que ésta puede fallar y puede llevarnos a diagnósticos erróneos, muy erróneos, ¿no? Ya. Miren, por ejemplo, acá. ¿Qué podemos ver en esta imagen? A simple vista, ¿yo qué puedo decir? ¿Ya? Puedo decir, por ejemplo, de que esta línea pequeña blanca que encontramos acá, ¿no? Es el diafragma. Entonces el diafragma está elevado, ¿no? Puedo decir yo que el diafragma está elevado y que hay, por ejemplo, acá, no sabemos qué es, puede ser una gran hernia hiatal, puede ser una hernia de Morgani, entre otras muchas, ¿no? Porque parecen ser asas intestinales, ¿no? Más que un fondo gástrico, ¿no? Una hernia intestinal. Entonces, que termina desviando el mediastino hacia el otro lado, ¿no? Pero este viene a ser el diafragma, ¿ya? Entonces, nosotros podemos decir eso, por ejemplo, incluso que está desviando el mediastino, que miren cómo desvía el esófago también, entre otras muchas. ¿Ya? Que termina desviando el mediastino. ¿Y dónde está el mediastino? En el centro, ¿no? De ambos pulmones, ¿no? Y acá está el corazón. Todo este viene a ser el corazón. ¿Dónde está el ápex cardíaco? Viene a estar acá. Nosotros sabemos que el ápex cardíaco está acá, ¿no? Pero ¿qué hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial va a pensar de que esta imagen está mal tomada y el ápex cardíaco de acá lo va a poner acá. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a voltear la imagen y nos va a dar esto, ¿ya? Va a pensar de que está mal tomado o está mal puesta la imagen, que el ápex cardíaco va a pensar que es este y lo va a voltear hacia el otro lado, ¿no? Y nos va a dar su opinión. Entonces vemos de que el lado, o sea, también como es una inteligencia artificial, pues va a terminar modificando su imagen en base a lo que tenga en su base de datos, ¿no? Entonces también puede fallar de esta forma, ¿no? Hay una opacidad, otras opacidades, una cavidad dice que sí hay. ¿No? Dice que hay una cavidad cuando realmente son asas intestinales, entonces realmente no es una cavidad. Ven, ¿no? ¿Cómo puede fallar la inteligencia artificial, ¿no? Incluso lo pone como un neumoperitoneo cuando realmente no podemos saber si es esto. ¿Por qué? Porque el neumoperitoneo se diagnostica con una tomografía. ¿Ya? Entonces puede fallar, va a desviar la imagen por el ápex cardíaco, ¿no? Va a pensar de que está mal tomada y piensa que este es, entonces lo dobla, ¿no? ¿Por qué sé que está al revés? Perdón. ¿Por qué sé que está al revés? Porque miren la imagen de la izquierda, dice posterior anterior, y acá está completamente al revés, ¿no? Y así tenemos más ejemplos, ¿no? Tenemos mucho más ejemplos. Por ejemplo, este aparato de acá no termina de diagnosticar o no termina de ver objetos extraños, ¿ya? No termina de ver objetos extraños, porque no nos describe esta anormalidad en el tórax. No nos describe, más bien nos dice que es todo normal. Anormal, no. Entonces, no termina de ver los objetos extraños como tal, ¿no? Ya. No termina de ver cuerpos extraños, ¿no? Incluso, a ver, voy a hacerle un pequeño, ay, perdón, voy a hacerle un pequeño zoom, ¿no? Entonces, ¿cómo nos termina de ver, ¿no? ¿Cómo se termina de ver una imagen totalmente normal, ¿no? Que sí, en ocasiones sí nos puede ayudar a poder diagnosticar ciertas patologías, pero realmente más sirve lo que el médico radiólogo tenga, ¿no? En sus conocimientos como tal para la lectura de imágenes. ¿Ya? La inteligencia artificial puede fallar, lo que no puede fallar es lo que nosotros sepamos, ¿no? ¿La podemos utilizar? Sí, sin ningún problema, porque para eso han nacido las herramientas diagnósticas, ¿no? Para ayudarnos. Entonces, eh, confiar realmente al 100% en las técnicas de inteligencia artificial no es lo más adecuado, pero sí debemos aprender a usarlas, ¿no? UXR Interpretation, que es lo más común que tenemos, ¿no? Hoy en día. Y bien, esto es básicamente lo que se les han dado, ¿no? En inteligencia artificial y no sé si tienen una consulta, chicos, antes de dar por finalizada la sesión. Voy a ir pasando su poste ya, mientras me dicen si tienen una consulta.
¿Están ahí, chicos? Les acabo de mandar el post-test. ¿Están ahí, chicos? Hola. Disculpa, tengo una pregunta. Sí, dime. En el ateo, entonces, fístulas arteriovenosas de diálisis es otro procedimiento. Claro, sí, se limita a radiología intervencionista por los riesgos que tiene, claro. Ah, ya. Y en cuanto a la patología de la vena cava superior, porque en una parte menciona qué, qué imagen se podría usar o qué procedimiento. La patología de la vena cava superior se divide en varias, ¿no? Principalmente es, más que nada, se refiere a las obstrucciones que tiene, ¿no? Por ejemplo, hay un síndrome que se le llama el síndrome de la vena cava superior, que termina de generar esa plétora facial cuando uno levanta, ¿no? El signo de Marañón, o el signo de Morgani, ¿no? O sea, más que nada es eso, pero realmente un método radiológico intervencionista para diagnosticar eso no lo veo como tal intervencionista, sino se diagnostica más que nada con tomografías, ¿ya? Porque los que causan las patologías de la vena cava superior, la mayoría son tumores, ¿ya? La gran mayoría son tumores que lo obstruyen, que le estenosan, entre otras muchas, ¿no? Entonces yo diría que la tomografía es la más indicada para eso, ¿no? Incluso por encima de los STEM, ¿no? Incluso por encima de la radiología intervencionista. Ah, ya, gracias. ¿Qué les han mencionado ustedes en respecto a patologías de la vena cava superior? Es que el ateo solo pone patología de la vena cava superior, bueno, síndromes, y luego pone patología del sistema venoso profundo de miembros inferiores, pero no, o sea, solo Ah, explica ya. qué es, Como, pero no dice que, no relaciona, ¿no? Con diagnóstico por imágenes, solo explica la enfermedad. claro, sí, claro. Recuerda que los métodos radiológicos intervencionistas solo ven los vasos sanguíneos, ¿ya? A mí realmente me parece muy mal que no les hayan puesto angiotem o tomografía, angioresonancia en su clase, porque básicamente el angiotem es lo más importante que tenemos en cuanto a vasos sanguíneos, ¿ya? Y no sé si se los vayan a dar la siguiente clase, que la verdad no he visto, pero personalmente yo se los hubiera puesto. El angiotem nos ayuda para diagnosticar obstrucciones que sean causadas por tumores, por ejemplo. Y la gran mayoría de patologías que causan este esos síndromes de la vena cava superior, patologías de la vena cava superior, son por tumores mediastinales principalmente, ¿no? Los que les mencionaba, ¿no? Cuando utilizamos mediastino, que sí tenemos todas esas técnicas radiográficas, esos signos radiográficos, desfiladero cervicotorácico, del iceberg, de la silueta, entre otras muchas, sí las tenemos, pero para diagnosticar algo del mediastino necesitamos saber con una tomografía cómo se encuentra el mediastino, ¿no? Entonces, para eso es mucho mejor el mediastino, la tomografía. Nos da más que nada cómo se encuentra, ¿no? La anatomía y si es que existe una patología mucho más grande que se limite a los vasos sanguíneos, ¿no? Un angiotem creo que sería lo mejor, o incluso una tomografía para diagnosticarlas, ¿no? Eso sería lo que más se utiliza. Y para trombosis venosa profunda, ya ahí sí yo puedo utilizar, ¿no? Radiología intervencionista, los que les mencionaba, ¿no? Flebografías con colocación o angioplastías, ¿no? Entre otras muchas. ¿Ya? Gracias. Sí, no hay problema. Ya esperen. ¿Quieren realizar o están con mucho tiempo o están con poco tiempo? ¿Quieren realizar el post-test, chicos? Por mí Sí, normal, porfa. pero los demás están. Parece que solo está Cristel y María Fernanda con su like. Ya, 3 likes tengo, ya. Perfecto, la mitad. A ver. Ya, cuatro, ya. Cuatro. A ver, chicos. Ya. Sí, se los he mandado, ¿no? Sí, 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 ya se los he mandado. Ya, chicos, esto, por ejemplo, el tipo de ecodoppler que indica velocidad de flujo, por lo que es cuantitativa. ¿Qué dirían ustedes? El espectral. Claro, el espectral es el único que es cuantitativo. Recuerden que la eco
se divide, o sea, el ecodoppler se divide tanto en continuo y pulsado, ¿no? El que emite pulsos continuamente o el que necesita que el pulso regrese para recién poder emitir otro pulso, ¿no? Esa es la diferencia. Y dentro del pulsado tenemos estos tres, el power y el color, que son mucho más cualitativos. Recuerden que el power es mucho más sensible para flujos lentos, pero no te da la dirección de flujo, mientras que el color sí te da los dos, ¿no? Te da flujos rápidos, medianos, lentos, pero aunque menos sensibilidad, y te da la dirección del flujo. Mientras que el espectral sí te da todo lo cuantitativo. ¿Ya? O sea, para un ecodoppler es para eso. Y respecto a esto, a ver, ¿qué técnica de imagen, qué vista es y qué diagnóstico me daría? Primero dígame la técnica que es. ¿Qué técnica de imagen es? Es una resonancia porque se ve bien la columna. Ya, dice resonancia. ¿Estás segura? No, Para que diferenciemos una resonancia de una tomografía, que imagino que estamos entre las dos, ¿sí o no? Para diferenciar una reso de una tomo, ¿qué es lo que nosotros debemos ver? ¿La columna? partes blandas. Ajá, partes blandas. ¿Y con dónde están las partes blandas? Acá, ¿sí o no? ¿Y cómo las vemos? Entonces, angiotem. Angiotem. Claro, un angiotem. Porque las partes blandas, miren cómo de feitas se ven. Toda cochinas, ¿sí o no? Todas pacificadas, hipodensas. Esa es una tomografía. ¿Ya? Una tomografía. Y como yo estoy haciéndole sustracción digital y le estoy metiendo el contraste endovenoso, ¿no? Pues estoy hablando de un angiotem. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien, perfecto. ¿Ya? Pero a ver, ¿qué vistas tenemos? ¿Qué planos como tal tenemos? Tanto arriba como abajo, ¿qué me dirían? El de arriba primero, ¿qué es? ¿Qué plano es? Coronal. Ya, es coronal, perfecto. ¿Y el de abajo? Sagital. Sagital. Tenemos tanto plano coronal y plano sagital. Coronal porque miren, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué viene a hacer esto? La aorta, ¿no? ¿Perdón? La aorta. ¿Ya? ¿En qué porción? Torácica, callado aórtico, descendente, ascendente. Abdominal. Claro, abdominal, porque miren cómo están saliendo las arterias renales, ¿no? Ya, es la arteria es la arteria aorta abdominal. Entonces, ¿qué de raro nosotros tenemos acá? Hay una dilatación que está desviándola. Aneurisma. Claro, un aneurisma y una gran dilatación de la arteria aorta. Perfecto. Entonces, estamos frente a un angiotem en vista coronal y sagital con diagnóstico de un aneurisma. ¿Ya? Con diagnóstico de un aneurisma. Perfecto, chicos. A ver, ecodoppler, no. Reso, no. Angiotem, coronal y axial, no, axial no es. Reso no es angiotem, coronal, sagital, aneurisma de aorta abdominal. Claro, esto es lo que les mencionaba. ¿Ya, chicos? Recuerden que la aorta tiene muchas porciones, ¿ya? La que sale como tal del ventrículo izquierdo, que es la aorta ascendente, luego, luego pasa al arco aórtico o al callado aórtico, que es lo mismo. Luego baja, que viene a ser la aorta descendente. Luego tenemos a la aorta torácica y la aorta abdominal. Esas son las tres. Luego de la aorta abdominal es que se divide, ¿no? En dos con las arterias ilíacas. ¿Ya? Y ahí miren, marque lo incorrecto respecto al método de Seldinger. Lo realiza un radiólogo intervencionista. Una complicación es la flebitis y o celulitis. Requiere ayuda ecográfica o ecoguiada. La vía de preferencia es la femoral y se necesita un ambiente estéril y que el ambiente esté en ayunas. Ayuda con fluoroscopios. Claro, la ayuda es con fluoroscopía.
¿no? La ayuda es con fluoroscopía, no es ecoguiada. No se utiliza ecografía para guiar, no es fluoroscopía, es un poco más de radiación. ¿Ya? Sí se realiza, sí lo realiza un radiología, o sea, sí lo realiza obviamente radiología intervencionista. La flebitis que viene a ser la inflamación de las venas, ¿ya? Que es bastante común si es que yo no tengo buena esterilidad. Y también la celulitis, que es la inflamación de la piel, ¿ya? Como tal, la inflamación de partes blandas, ¿ya? Ahora, la vía de preferencia, esto no sé si los he mencionado, pero en la imagen salía, ya que la vía de preferencia es la femoral. A ver, un momento. Creo que no se los he mencionado, pero a ver, ahí está. Ya, acá, por ejemplo, miren lo que les puse. Canalización femoral. No hay una canalización, porque la vía de preferencia siempre va a ser la femoral. ¿Ya, chicos? A ver, perdón. Ya. La vía de preferencia siempre es la femoral y pues obviamente se necesita ambiente estéril y que el paciente esté en ayunas. Ya el paciente sí o sí debe estar en ayunas porque lo voy a dormir al paciente y hay riesgo de que vomite y se atragante, ¿no? Que muera por atragantamiento. ¿Ya? Ese es lo incorrecto. A ver, dice paciente varón de 65 años, diabético, hipertenso, con dolor torácico tipo opresivo, intenso, irredeo mandíbula y brazo izquierdo de 1 hora de evolución. Acude a emergencia. Troponinas sanguíneas elevadas y EKG con supradesnivel de segmento ST. El método radiológico de elección inmediata es. A ver, ¿qué diagnóstico llegan con este pequeño caso clínico? Infarto. Ya, es un infarto. Perfecto. ¿Y qué viene a ser un infarto? ¿A raíz de qué se causa un infarto? De miocardio agudo, claro. Oclusión de las coronarias. Placas. Ujú, placas Perfecto. áticas. Obstrucción de las coronarias. Ese es el diagnóstico, perdón, la definición. Entonces, si hay una obstrucción, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder solucionar esa obstrucción? Está. Debemos realizar una fístula arteriovenosa, un catéter venoso central, flebografía, angioplastía o método de Sellinger. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los cinco? Angioplastía, ¿no? La angioplastía. Como les menciono, es el método más importante en cuanto a radiología intervencionista que ustedes deben conocer. Es el que más claro deben tener, porque es lo que soluciona este problema bastante común, ¿no? Y de alta mortalidad realmente, ¿no? Entonces, la fístula arteriovenosa, ¿para qué nos sirve? Recuerden, hacen recordar, ¿Y diálisis? para diálisis, perfecto. El catéter venoso central, Nutrición y administración de medicamentos. claro, nutrición, administración de medicamentos, también puede ser para diálisis, dependiendo de lo que nosotros querramos. ¿Y cuál es la complicación más frecuente del catéter venoso central? Endocarditis. Endocarditis. Endocarditis, perfecto. Ya el método de Selniger, que ya conoce, ya y la fluorografía por punción directa para diagnosticar malformación venosa que causa la clínica del paciente. No, no tiene nada que ver. ¿Ya? Entonces la angioplastía es lo más importante que deben conocer, ¿ya? En cuanto a esto. Lo que se utiliza de primera mano ante situaciones así, ¿no? De un infarto agudo de miocardio. Ya, lo más fácil, se los dejé para el final, ¿no? La inteligencia artificial tiene las siguientes ventajas, menos, Generación de equipos tecnológicos. claro. Es lo- No sabía qué otra pregunta hacer realmente. El tema es más fácil, ¿no? La inteligencia artificial. El ciclo pasado realmente no lo llevamos, pero se me hizo bastante interesante. Pero a ver, chicos, entonces, ¿tienen una consulta hasta ahí o si nos quedamos por finalizada la sesión? Eh, Diego, lo de los tipos de eco no Ya, está en la teoría, ¿no? Porque yo no lo he visto. no. Personalmente no lo he visto, pero se los he puesto porque para mí sí es muy importante conocerlo. Porque no sé si les venga en las siguientes clases, la verdad, porque no tengo yo la opción de poder acceder a esos materiales aún, pero realmente se me hace muy importante porque eso se los preguntan por ejemplo, a mí me los han preguntado prácticamente todo el ciclo en la rotación, entonces ustedes que están acá, les recomiendo haberlo apuntado principalmente porque en rotación les va a ayudar. Método diagnóstico para tal o para qué nos sirve ecodoppler o ecoespectral.
sea, es más que nada para eso, pero para motivo de su examen realmente no. Si es que no los ha mencionado en las próximas clases o si es que no lo mencionan mañana, entonces no lo... Por ahora no, pero para su vida sí realmente les recomiendo, ¿no? Del eco y más que nada angiotem, chicos. Angiotem sí apréndanselo bien. El angiotem siempre preguntan en rotaciones. ¿Ya? Dale, gracias. No hay problema. Entonces, chicos, ¿tienen otra consulta? Disculpa, al toque, para técnica de Seldinger se usaba fluoroscopía, ¿no? Sí, se Ay, utiliza ay, fluoroscopía. Eco ay, no. gracias. Ya. Entonces, chicos, voy a finalizar la grabación. Muchas gracias, ¿sí?